placer estar de nuevo en este mes ya de agosto, donde ya el verano nos está diciendo adiós y ya debemos de irnos preparando para recibir el otoño y luego el frío que viene por ahí del invierno. Estamos felices de estar de nuevo conectando con ustedes. Les pido que le digan a sus amigos que se conecten a través de mi página de Facebook, que ya estamos en el aire. Hoy tenemos, como siempre, un invitado que nos va a acompañar en esta polifonía maravillosa que siempre armamos para ustedes el último domingo de cada mes. Y se trata de el economista don César Augusto Sención Villalona, que nos acompaña en esta tarde y que estaremos discutiendo algunos temas, conversando temas con él. Es un hijo de la emigración, es un hombre que tiene en el corazón y en su vida dos patrias, la República Dominicana, de donde es oriundo, y por supuesto el paisito pequeño de Centroamérica, pero muy particular, que se llama El Salvador, que yo también llevo muy en mi corazón por muchísimas razones y que he visitado y he estado por allí, por aquellas tierras donde los volcanes la embellecen y le dan un toque mágico a la vegetación y a la gente de El Salvador. Pues nada, quiero decir que esta tarde quien presentará formalmente a don César va a ser Alberto Pérez, uno de los polifónicos de aquí del programa y de la casa. Don César, esta es su casa. Estamos muy contentos de que usted haya aceptado venir a unir su voz a esta polifonía que tiene muchos adeptos y que tiene ya muchos territorios recorridos. Así es que, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta reunión, a esta especie de tertulia, me imagino, de encuentro. Ha sido un gusto para mí que me hayan invitado y espero que pasemos una buena tarde. Creo que vamos a estar como una hora de acuerdo al programa, más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a usted. Alberto, entonces tú empiezas el segmento presentando a don César, por favor. Gracias, doctora. Muchas gracias. Me siento muy honrado en presentar al profesor César Augusto Sención Villalona, economista dominicano salvadoreño de 38 años de experiencia en labores de investigación económica y docencia universitaria. Fue catedrático de la Universidad Tecnológica de El Salvador, donde impartió las materias de macroeconomía 1 y 2. Ha laborado en diversos centros de investigación de El Salvador y en el programa de la Unión Europea de apoyo a refugiados del conflicto armado en Centroamérica. El Salvador fue miembro del Consejo Nacional del Salario Mínimo en los años 2015 a 2019. También integró la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador, institución que le otorgó en el 2015 el premio de economista investigador. Es autor de los libros Disputas en el CAFTA y Declive de la hegemonía de Estados Unidos. CAFTA es el acrónimo por el Tratado de Libre Comercio entre América Central y posteriormente la República Dominicana y Estados Unidos. Es coautor del libro Clases y capas sociales en El Salvador. También elaboró 2 libros de educación popular para el Archivo General de la Nación de la República Dominicana, La dictadura de Trujillo e Historia Dominicana,
desde los aborígenes hasta la Guerra de Abril. Ha elaborado para la Asociación Equipo Maíz de El Salvador 18 libros de educación popular sobre temas económicos, políticos y sociales. Con esta institución mantiene un programa de radio semanal desde el año 2013 y ha desarrollado procesos formativos en economía política, análisis de coyuntura, interpretación de indicadores económicos y sociales, historia de El Salvador y entre otros temas. También ha escrito más de 600 números de la página de Maíz, publicación semanal iniciada hace 18 años. Ha publicado cientos de artículos en revistas y periódicos de diversos países y ha realizado 35 investigaciones sobre temas de la economía nacional e internacional, como el sistema de pensiones, emigración y remesas, integración centroamericana, entre otras. En febrero del 2022, la Embajada Dominicana en El Salvador le otorgó el diploma de ciudadano dominicano destacado en El Salvador y ejemplo para la comunidad en su desempeño profesional y humano. He tomado una nota aquí. Felicitaciones, profesor. Adelante, doctora. Siga con el segmento siguiente, por favor. Muchísimas gracias, Alberto. Bueno, pues aquí tenemos a Alberto nos ha compartido, ¿verdad? Parte de la biografía y el currículum de don César. Y debo decir ahora que en verdad muchísima curiosidad tengo, y me imagino que tendrá nuestro público polifónico, de saber, ¿verdad? ¿Qué llevó a César Augusto Sención Villalona a El Salvador, a el pulgarcito de América? ¿Fue el amor que lo llevó? ¿Fueron asuntos políticos que tuvo que salir del país? ¿Fueron asuntos laborales? ¿Fueron hazañas quijotescas de aventuras de otros mundos y territorios? Yo estoy súper curiosa. Entonces, quisiera que don César nos hable un poco de los retos y los desafíos que él como emigrante, tuvo que enfrentar, ¿verdad? En Centroamérica y en particular en El Salvador, donde vive por ya varias décadas, como escuchamos que Alberto nos ha puntualizado. De manera que queremos escucharle. Cuéntenos cuáles han sido esos retos y desafíos y cuáles han sido las fascinaciones que lo llevaron a las tierras de El Salvador. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esa biografía y por estos comentarios. En realidad, mi llegada aquí fue bastante fácil, porque yo salí de República Dominicana primero para Nicaragua. Y ya cuando vine aquí estaba familiarizado con una comunidad salvadoreña. Yo salí para Nicaragua en 1985, junto con un grupo de profesionales, algunos se fueron antes, otros llegaron después, a trabajar en el marco del gobierno sandinista, aunque yo no estuve directamente con el gobierno, y en centros de investigación. Muchos dominicanas fueron a Nicaragua. Acuérdense que en el año 79 hubo una revolución en Nicaragua, que se derrocó la dictadura de Somoza, y se inició un gobierno. Y llegó mucha gente de muchos países, no solo de República Dominicana, a trabajar a Nicaragua. De Dominicana llegaron técnicos a trabajar en empresas industriales, a dar apoyo. Llegaron economistas. Yo fui uno de ellos. Trabajé en un centro de investigación y en planificación, poco tiempo, pero me dediqué más a un centro de investigación. Y llegaron médicos a apoyar, educadores, y eso estaba lleno
Cuando yo llegué en el año 85, era una cantidad de extranjeros apoyando las transformaciones que ahí se estaban haciendo. Gente voluntaria, gente que llegaba por partidos políticos. Cuba estaba dando mucho apoyo en la alfabetización. Y bueno, pero había una guerra en Nicaragua, había una situación difícil. Y yo me incorporé a trabajar en un instituto, el Instituto Nicaragüense de Investigación Económica y Social, el INIES. Yo me había graduado en la UAS, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de economista, un año antes, y tenía cierta experiencia en trabajo en Dominicana en la banca. Yo trabajé en Bimenca, que tenía, en esa época no tenía mucho desarrollo. Hoy es una institución financiera mucho más grande. Y dejé el trabajo y me fui para Nicaragua. Me interesó mucho para conocer la experiencia, para trabajar en investigación. Porque uno se gradúa, pero ya en la aplicación, cuando uno trabaja es que uno realmente comienza a dominar la materia. El título tiene una importancia, pero la experiencia es mucho más importante. Y yo no quería ser un economista vinculado a la banca. Si yo me hubiera quedado en Dominicana, a lo mejor fuera gerente de un banco, alto funcionario de un banco. Yo tenía una especialidad en teoría monetaria, conocimiento sobre todo de esa parte de la economía, pero me interesó más la investigación económica social, más amplia. Entonces en Nicaragua yo viví ahí del 85 al 90, viví 5 años. Estando en Nicaragua viajé a varios países de Centroamérica, había conexión al instituto donde yo trabajaba, era como una sede de un centro de Centroamérica. La casa matriz estaba en Costa Rica, era un centro vinculado al CRIES, que era una coordinadora de centros de investigación, y habían en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Costa Rica y en Nicaragua. Incluso había una sede en Panamá. Entonces, ahí laboré bastante tiempo. Me empapé con toda la temática económica de la región, de Nicaragua, y publiqué muchas cosas. Hice mucho trabajo de investigación. No di clase en universidades de Nicaragua formalmente, pero sí participé en la formación de muchos técnicos en el tema macroeconómico, técnicos que nos proveía el gobierno, altos funcionarios de instituciones, le dábamos cursos, pero no como materias universitarias, sino como reforzamiento de temas. Bueno, ahí conocí una cantidad de extranjeros y extranjeras, incluyendo muchísimos dominicanos que vivían allá también, que habían llegado por otras vías. Gente de Europa, había mucha gente de Alemania, de España, en fin, era un mundo de extranjeros. Y establecí una buena relación con la gente de El Salvador, porque El Salvador también estaba en guerra. Habían 2 guerras o 3 guerras en Centroamérica. La de Nicaragua, que era contra un gobierno encabezado por los sandinistas, la de El Salvador, que era del Frente Farabundo Martí, aliado de los sandinistas contra el gobierno de Duarte en esa época. Perdón, don César, ¿y qué tipo de guerra? Una guerra que dejó más de 85,000 muertos y una Sí, cantidad de cientos y cientos de miles de niños huérfanos, sí. que mi teoría es que ha dado origen a esas pandillas M13 y todos los nombres demás que han aparecido, que han desarticulado el seno de la vida del Salvador desde ese momento. Sí, Disculpe la porque interrupción. una guerra de 11 años deja muchas secuelas. Fueron 11 Claro. años, comenzó en el 81 y terminó en enero del 92. Uh-huh. El 10 de enero del 81 y el 16 de enero del 92 termina la guerra. Pero había otra en Nicaragua, que era tan fuerte como la del Salvador. Incluso el ejército de Nicaragua, que quería derrocar al gobierno, era más fuerte que la guerrilla salvadoreña que quería derrocar el gobierno de El Salvador. Era muy fuerte. Había problemas en Guatemala con la ONG. Era una región complicada. Entonces, ¿cómo usted logró, verdad, enfrentar todos esos retos, esa argidez en el terreno, en todos los órdenes, político, económico, en todas las áreas sociales? Y cómo usted pudo batallar con todo eso y permanecer firme allí y quedarse allí, echar raíces y luego quedarse en El Salvador? A ver. Sí, en Nicaragua había una situación precaria, pero el trabajo mío no era malo.
porque aún no trabajaba como profesional. Entonces ahí establecí relaciones con gente de El Salvador y me vine a El Salvador. A El Salvador llegué en 1990. 5 años en Nicaragua y desde el 90 vivo acá. Pero aquí vine cuando había guerra también. Y llegué a trabajar en un centro de investigación, en el IDESES, Instituto de Desarrollo Económico y Social de El Salvador, con un salario aceptable, bastante bien. O sea, la guerra ahí estaba, pero la gente también se desenvuelve en medio de los conflictos, porque no es una guerra en todo el país, siempre están focalizadas. Es como Colombia. Colombia tuvo 50 años en guerra, pero una persona vive en Bogotá y se desenvuelve en Bogotá, en Medellín. No son fenómenos que abarcan a todo el país. Yo no tuve mayor problema desde el punto de vista de la seguridad, ni en Nicaragua ni en El Salvador. En Nicaragua sí había escasez. Había un problema con una economía muy devastada. En El Salvador había una situación mejor cuando yo vine, porque a pesar de la guerra el gobierno tenía mucho apoyo, sobre todo de Estados Unidos, y había una economía que funcionaba. Entonces yo me incorporé aquí y ya tenía muchas amistades y me vinculé al mundo académico, pero ya tenía los conectes desde Nicaragua. Y aquí trabajé en ese instituto. La guerra terminó 1 año y medio después de yo estar acá y ya me quedé acá. ¿Qué sucedió? Que al terminar la guerra, ya yo tenía tan buenas amistades aquí, tanta gente, tantos vínculos, y con círculos académicos y con círculos políticos, que no me interesó regresar a la República Dominicana, sino quedarme más tiempo. Incluso me interesaba ver cómo se desarrollaban los acuerdos de paz, que fueron ejemplares. Los acuerdos de paz aquí fueron ejemplares. Aquí se pactó un fin de la guerra y se cumplieron los acuerdos. Fue algo muy fuerte. Los acuerdos de paz fueron muy profundos y tuvieron el acompañamiento de la ONU, de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional. El FMLN se desmovilizó, la guerrilla entregó las armas, se incorporó como partido político, cesó la guerra, no hubo ni un disparo. Fueron 11 meses para la desmovilización y la Fuerza Armada cumplió. Se redujo a la mitad, se disolvieron todos los batallones, la Policía Nacional, se creó una Policía Nacional Civil, porque la policía dependía de la Fuerza Armada. Una cantidad de reformas constitucionales. La Fuerza Armada tenía 7 funciones en El Salvador. Era garante hasta de la alternabilidad democrática y hasta de las elecciones. Entonces los acuerdos de paz sacan a los militares del control del Estado y la guerrilla se incorpora. Esa es la esencia. Ustedes dejan las armas y hacen vida civil y ustedes salen del control del Estado. Y se crea un sistema ya de democracia representativa. Hubo reformas judiciales, reformas a nivel del órgano judicial, y se entró en un periodo de estabilidad, con muchos problemas sociales, ya, la secuela, ¿verdad? La delincuencia, que ya estaba. Yo llegué aquí era más peligroso la delincuencia que la guerra, cuando yo llegué en el 90. Era más peligroso que salir. Había muchos asaltos, muchos robos, asesinatos, porque la guerra estaba en el interior del país, no estaba en San Salvador, donde yo vivía. Aquí podían haber incursiones, un combate, pero en general se hacía una vida bastante normal. Entonces, disculpe, una pregunta. Y entonces, bajo unas circunstancias tan adversas, como belicosas, ¿no? Como esas, ¿verdad? Y usted, que también vivió hasta cierto punto la probadita de aquella revolución nuestra del 65 en la República Dominicana. A mí me da curiosidad cómo usted prefirió quedarse, ya vimos desde Nicaragua, entonces se pasa a El Salvador, en una situación belicosa hacia extremo, y quedarse en el país, ya sé, me dice por los asuntos intelectual, por los vínculos que tenía, por los asuntos ya laborales que tenía, pero no habría alguna cosilla más por ahí, el amor quizá, o es su esposa. ¿Es de allá, de El Salvador? ¿De dónde es? Háblame un poquito de eso, porque eso es interesante, queremos saber. Por supuesto, ya viviendo 6 años, imagínate, cuando termina la guerra aquí, yo tengo 7 años fuera. Claro que uno también establece relaciones amorosas en Nicaragua, también aquí. Mi compañera es salvadoreña,
pero yo con la compañera que vivo desde el año 2010, desde el 2010, 2012, 2011. Pero en todo ese periodo de la década del 90, yo no tenía una relación exactamente de pareja, pero sí eso es otro elemento que atrae, porque uno, además uno cambia mucho. Realmente cuando uno se vincula con otro país, a mí, por ejemplo, salir de Nicaragua para El Salvador me costó, porque estaba enamorado de Nicaragua, estaba enamorado de muchísima gente, no solo el amor de pareja, sino que uno conoce tanta gente. A mí me gustó mucho ese pueblo y me gusta mucho también el pueblo salvadoreño. Entonces me quedé, eso no quiere decir que no vaya a Dominicana. Yo voy muchísimo allá a Dominicana, siempre estuve yendo. A veces hasta 2 veces al año, me pasaba meses. Yo nunca me desconecté de República Dominicana, nunca me he desconectado, para nada, ni de la familia, ni de las amistades. Y sé lo que está sucediendo y todo eso. ¿Va con frecuencia a la República Dominicana usted? Sí, yo tuve algunos años que iba hasta 4 veces al año. Yo acabo de estar allá, el año pasado yo fui 3 veces. Y este año ya he ido 2 veces y voy a ir ahora en septiembre, posiblemente. Me va a invitar la Fundación Juan Bosch a dar una conferencia. Allá me están hablando de la posibilidad de que vaya o que la haga virtual. Todavía no está claro. Pero si es presencial, voy a ir. Que van a hacer un evento internacional y quieren que hable de los 7 meses del gobierno de Juan Bosch, pero en el terreno económico y social. Yo estuve el año pasado, cuando comenzó la guerra de Ucrania, en el Congreso, que me invitaron como conferencista de la Cámara de Diputados. Y expuso también Pavel Isaconde, un embajador. Entonces 4 personas expusimos nuestra visión sobre el impacto de esa guerra en Dominicana, los posibles impactos. Entonces tengo vínculos con diputados, con un montón de instituciones, con partidos políticos. Entonces siempre he estado allá. En El Salvador tengo mi pareja, me interesó el fin de la guerra, me gusta el país, me gusta su gente. Uno se enamora Le gusta de la las comida, personas, dígalo, le gustan las pupusas, la comida, el el ambiente, casamiento, toda la esa comida educación, rica. muchas cosas que ver, la educación, la posibilidad incluso de moverse. Porque aquí yo he podido conocer, yo me he ido en bus a México, por ejemplo, varias veces. Es un viaje largo, pero Entonces, ir de República Dominicana a México, cuando aquí tenemos mucho más posibilidad de movilización, o sea, todo es un atractivo, porque yo he vivido en Nicaragua y en El Salvador, pero en realidad yo conozco todo Centroamérica. He ido a Honduras no menos de 50 veces y a Guatemala, a veces por 2 días, a veces pasarme unas vacaciones, a veces a dar charlas. Me han invitado de universidades. En Costa Rica he ido mucho, incluso yo tuve un evento de los jesuitas y de todos los... En Costa Rica se hizo un evento de los sacerdotes de Centroamérica y yo fui ponente sobre una serie de temas de integración centroamericana. Tengo amigos obispos en Honduras, en Costa Rica. Bueno, el cardenal Obando y Bravo era amigo mío de Nicaragua. En Guatemala, sectores de iglesias, sectores académicos, partidos políticos, el movimiento popular. Yo trabajo mucho con organizaciones populares, sindicatos, organizaciones que me piden charlas, y con el mundo académico. Entonces, yo me siento bien, tengo empleo. Aquí también trabajé para la Unión Europea, que fue una buena experiencia. Tuve más de un año trabajando con la Unión Europea. Eso fue muy bueno. Aprendí bastante ahí, la rigurosidad de ese trabajo. Entonces, nada, yo siento que uno cambia. Cuando Claro uno que uno llega, cambia. sí, cuando yo voy a República Dominicana, las personas son las mismas, pero uno llega cambiado. Ellos también han cambiado, don César, porque es que los seres humanos estamos en Sí, constante mutación, estamos claro, se constantemente evoluciona, evolucionando y se uno evoluciona, cree que se quedaron igual, no se van a quedar igual, también ellos han tenido otras sí, experiencias que pero los han ido marcando y lo hacen correcto, cambiar también. Eh, sí, bueno, muchísimas gracias por todo lo que ha compartido en este segmento. Nos gustaría seguir oyendo más de otros temas. Por tanto, entonces, ahora vamos a terminar este segmento para empezar el otro, en el que vamos a seguir disfrutando de más cosas sobre su vida y sobre usted. Así que este tercer segmento
Lo va a dirigir ahora el doctor Fausto Leonardo Enrique, por favor. Gracias, doctora. Licenciado Alberto, adelante con su intervención. Bueno, yo debo remarcar el compromiso del profesor Sención Villalona con el estudio de las economías latinoamericanas. Así analiza y desmenuza los modelos económicos tales como el productor exportador de azúcar de la República Dominicana por muchos años, los mineroexportadores como Venezuela y Arabia Saudita, los productores de bienes industriales para exportar como Taiwán, e incluso los modelos de prestación de servicios como Panamá. Enfoca su atención sobre el neoliberalismo económico que solo se fundamenta en los aspectos económicos sin tener en cuenta las dependencias económicas, las concentraciones de ingresos y otros factores variables que afectan las economías. Esta doctrina económica, copiada ya del liberalismo económico del final del siglo XIX, cuando se consolidaron los estados latinoamericanos con las políticas laissez-faire, que sugería que el Estado no se inmiscuyese en la economía. Y de ahí la propuesta neoliberal para que se privaticen las empresas públicas, se recorten presupuestos, programas sociales, subsidios y se liberalicen los precios, se congelen los salarios y otras medidas que acaban creando desplazamientos económicos perjudiciales a las clases sociales menos favorecidas. El profesor Sención Villalona posee un amplio conocimiento de los conceptos geopolíticos y de las problemáticas globales que afectan a la economía global hoy en día, tales como la política seductora de una China reavivando la famosa ruta de la seda para atrapar a las economías europeas en detrimento de Estados Unidos. Además, como economista, tampoco se muestra entusiasmado con la introducción de innovaciones financieras como el Bitcoin, dada la volatilidad de su valor y de la dudosa reputación legal de sus transacciones. En resumen, Sención Villalona ve con preocupación la sostenibilidad de los modelos económicos actuales basados en tomar prestado para importar bienes de consumo de entidades financieras que gestionan las remesas de mano de obra barata. En otras palabras, las remesas enviadas por los inmigrantes se gastan en importar bienes y servicios y no se invierten en proyectos productivos orientados a exportaciones que generen riqueza. Muchas gracias. Gracias, licenciado Alberto Pérez. Doctora Teonilda, nos presentará su visión sobre la dimensión literaria y musical en la vida de don César Augusto Sención Villalona, que es una vertiente muy especial, digo yo, siendo un economista, que también tenga esa vena literaria y musical. Así que, doctora, adelante. Muchísimas gracias. Sí, para nuestro público que se está conectando, que sepan que en este segmento ahora lo que estamos nosotros es cada uno elaborando un poco sobre las contribuciones que ha hecho don César
tanto en el mundo de la ciencia política como de la economía, pero también de sus habilidades, su destreza, sus conocimientos literarios y musicales. Entonces, pues mi intervención la he titulado Pasión literaria y musical en la vida de César Augusto Sención Villalona. Es muy interesante, como dijo el doctor Fausto Leonardo Enríquez. Bueno, en fin, y digo, la literatura y la música tienen la particularidad de seducir y encandilar a las personas del mundo de las ciencias. Muchos han sido los científicos que se han cruzado para el terreno del mundo de las letras y han alcanzado tanta popularidad en ese terreno, en ese campo, que la gente los conoce más como escritores que como científicos. Este fue el caso de Isaac Asimov, un profesor de bioquímica en la Universidad de Boston que escribió más de 500 libros de ciencia ficción. Lo mismo sucedió con el afamado Ernesto Sábato, el reconocido físico al que casi todo el mundo conoce solo como autor de grandes obras literarias. De modo que decir ahora aquí que el invitado de honor que nos acompaña, don César Augusto Sención Villalona, economista y politicólogo de carrera, es un gran aficionado a la literatura y a la música, pues no debe sorprendernos. Sus padres le inculcaron, junto a sus hermanos, el aprecio por la literatura y por la música. Lo antes dicho lo corrobora su hermana, la gestora cultural, Verónica Sención, la embajadora, como yo la llamo, porque se lo ha ganado, de la cultura dominicana. Y ella dice lo siguiente en una entrevista que se le hizo. Desde pequeños nos inculcaron amor a la lectura y siempre a escuchar buena música. Muy jóvenes pudimos apreciar las óperas que llegaban al país y las obras de teatro. En el hogar siempre teníamos disponibles muchos libros de literatura universal y dominicana. También nos nutrimos de la sabiduría de nuestro primo Viriato Sención, un poco mayor que nosotros. Cierro cita. A propósito de Viriato, quien fue mi amigo cuando estuvo aquí por Nueva York y en vida nos visitamos varias veces en mi casa, en mi apartamento en Riverdale, y intercambiamos comentarios sobre ambas producciones, la de él y la mía. Bien, don César Augusto es conocedor de las grandes obras literarias, tanto de su país como de las obras universales. Escucharle hablar de Antonio Machado, Pedro Mir, Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat, Viriato Sención, su fallecido primo, autor de la afamada obra Los que falsificaron la firma de Dios, entre otros escritores, cautiva, no solo por los conocimientos que tiene él sobre ellos, sino por su capacidad analítica al comentarlos y al hablar de ellos. Lo antes señalado se evidencia en sus artículos, epístolas y en una entrevista de 2 partes que le hizo la señora Verónica Sención, que conduce el programa de televisión Café Literario. En la entrevista, él conversa con propiedad y entusiasmo acerca de Miguel Hernández, Antonio Machado, y cita una pléyade de escritores y de intérpretes de poemas hechos canciones, pero sobre todo hace énfasis del rol que jugó Joan Manuel Serrat en promover musicalmente los poemas de Miguel Hernández y de Antonio Machado, 2 escritores censurados durante el franquismo, como sabemos. César Augusto es un gran admirador de Serrat y de los grandes escritores, y desde su juventud lo escuchaba. ¿Okay? Este ícono, ¿no? Como sabemos, de la cultura española. Las lecturas y el conocimiento musical que posee César Augusto revelan que su visión filosófica está arraigada en un enorme anhelo de justicia social. Y eso yo lo puedo decir, además, por lo que ha hablado él hoy y el hecho de que este migrante se ha quedado en Centroamérica
pasando situaciones belicosas y aportando su intelecto para ver el crecimiento de países que tuvieron azotados por las guerras. Eso es a pie de página, una nota que acabo de insertar. Muy bien, al hablar de los rasgos y de las características de la obra de Joan Manuel Serrat en esa entrevista que le hace Verónica a él en televisión, César apunta que en Serrat se destaca que hay una diversidad de temas, que Serrat es objeto de tratamiento estético porque lo vemos como trata el mar, aquellas pequeñas cosas, la cotidianidad, ese barquito de papel. Además, puntualiza que en Serrat es importante tener en cuenta, ¿verdad?, que él, al trabajar los temas de la cotidianidad, tiene gran parecido y semejanza con Pablo Neruda. Y bien, en esa entrevista, Augusto destaca también el hecho de que a Machado, antes que Serrat, lo musicalizó Alberto Cortés. Y finalmente, César Augusto, con certeza y maestría, enumera 9 figuras de pensamiento y recursos literarios que Serrat incluyó en la maravillosa canción Mediterráneo, a saber, dice él, y sí es cierto que están, la sinestesia, la literación, la anáfora, la metáfora, la personificación, las imágenes visuales, entre otras. Y comparte en un par de ejemplos espléndido, ¿no?, para que veamos de lo que habla. Los amplios conocimientos literarios de nuestro invitado, de César Augusto Sención Villalona, se ponen de manifiesto sin lugar a duda en una epístola que le escribió al escritor Viriato Sención desde El Salvador con fecha 19 de julio de 1999. Una maravilla de carta. Y en ella dice, y me voy a tomar la libertad de leerla completa porque es maravillosa la epístola. Dice él: San Salvador, 19 de julio de 1999. Estimado Viriato, he leído tus 2 novelas. La última tiene un buen argumento y mucha calidad narrativa, pero en esta ocasión te expresaré brevemente lo que creo de la primera. Los que falsificaron la firma de Dios es tu mejor libro y posiblemente la mejor novela escrita por un dominicano. Su calidad traspasa las fronteras nacionales y le confiere una dimensión internacional. El valor de tu novela es inmenso. Artísticamente se trata de un producto casi impecable. Narración fluida y amena, intensas tramas, suspenso, paisajes coloridos, cuentos internos que le dan una gran intensidad y sobre todo una prosa poética tan bella y apasionante como la de Richard Bach y su gran Juan Salvador Gaviota. En la obra logras combinar los géneros literarios tradicionales en una síntesis donde la lírica a menudo se encuentra con la épica y siempre se logra imponer, incluso en las escenas más dramáticas, reales y mágicas. Como buen lírico, abres el alma para comunicar tus propios sentimientos, tu afecto y pasión por Lali Paradera, la del jardín de amores, la que siempre se revela y entra en escena como lo hace la noche, cuando llega siempre sin que la hayamos invitado. Tu permanente recuerdo de Lali y de Ocoa le imprime a la novela un tono romántico de primer orden. La épica se expresa en los sucesos ciertos e imaginarios que describes. Ahí eres objetivo y a veces impersonal, pero aún cuando tratas hechos desgarradores, nunca expresas odio. En algunas ocasiones eres irónico, pero tu pluma no quema, como lo hace el mercurio en la mano. La pulcritud de tu pluma es notable y, a su vez, una expresión de tu madurez y equilibrio emocional. El aspecto dramático de la obra se muestra en la combinación de la objetividad con la subjetividad, en la libertad ocasional que les das a tus personajes cuando tu individualidad desaparece, y en la actualidad
de las últimas acciones narradas. También se hace patente en los propios arranques de lirismos que en el curso de los diálogos tienen Arturo González y otros personajes de la novela, tanto en los momentos de alegría como en medio de la más terrible pena, suelen aparecer los recuerdos y la nostalgia más desgarradora. He vivido, Antonio, solo para recordar ese día. ¿Cuántas veces he alimentado la ilusión, la posibilidad mágica de borrar el tiempo que vino después y regresar a aquella hermosa mañana? Cierra cita, le dice el abuelo al infante Bell. La novela también incorpora elementos del lirismo mágico que alcanza su nivel más alto en el episodio del gallo, en su lucha y su venganza. Y como en las mejores novelas policíacas, la fuga de Antonio Bell y el relato del cruce del retén policial, ambos hechos por igual sumergen al lector en un estado de profunda tensión, mezclado con la aspiración de un desenlace adverso para el opresor impune. En una sociedad carente de relaciones humanas como la que Tirano y el doctor Ramos impusieron durante casi medio siglo. Es igualmente válido destacar el contenido político de la novela. Es indudable que ese no es su valor principal, pero es un valor importante. Para un pueblo como el dominicano, que en casi 85 años ha sufrido 2 invasiones gringas, 8 años de dominio extranjero, 31 años de férrea dictadura, 12 años de gobierno militar con cobertura civil, fraudes electorales interminables y humillaciones de todo tipo, el recuerdo de su pasado es vital, sobre todo porque muchos de los nefastos personajes de ese pasado de oprobios continúan ocupando lugares importantes en la vida nacional. Tu obra es una denuncia y condena de las actividades de la Iglesia, de la dictadura trujillista y del posterior dominio ejercido por sus remanentes más fieles. Y también es la denuncia de una realidad latinoamericana y mundial, de la acción represiva que de manera conjunta han llevado a cabo el poder espiritual y el brazo seglar sobre, como dijo una vez Octavio Paz. La obra está llena de momentos de lucha y de desesperación, de acciones perversas de algunos personajes y acciones valientes de otros, de instantes de angustia y pasajes románticos y amorosos. Pero en medio de la denuncia política siempre afloran la claridad, la ternura y la sensibilidad poética del autor. Es impresionante la forma en que lograste integrar en una novela de denuncia las pasiones humanas más dolorosas con el amor y los gratos recuerdos. Es ahí, a mi juicio, donde se verifican de mejor manera los elementos profundamente humanos de tu obra. Creo, Viriato, que tu libro es un gran poema amoroso y de contenido social, si entendemos por poesía la creación o descubrimiento de valores estéticos. Es un libro que llevó de sorpresas, como la obra inesperada en el pálido ambiente de la novelística dominicana. Con él arrojaste una granizada de luz sobre el oscuro predio cultural de nuestro país. Mis elogios a tu creación no tienen motivaciones afectivas, son enteramente sinceros. Espero que así los aceptes. Un abrazo, Augusto Sención. Fin de la carta de la epístola. ¡Qué maravilla! Y la he leído por varias razones. Y una, como he anunciado, para dejar por sentado lo que ya muchos sabemos y conocen, de que don César Augusto, además de ser economista, es un hombre que tiene una formación literaria muy sólida. Y esta carta, a pesar de que es una carta íntima que se la manda a su primo, que no la publicó con fines de ganarse rayas literarias, es el mejor ejemplo
de lo que se llama una persona que sabe analizar una obra literaria. Y bueno, señoras y señores, polifónicos queridos, pienso que en lo que he apuntado hasta aquí queda claro, como acabo de decir, que César Augusto Ascensión Villalona, además de ser un economista y un politólogo destacado, es un literato y un conocedor de la buena literatura y de la buena música. Gracias. Doctora, extraordinaria intervención. Para terminar esta sección y luego dar paso a que don César nos participe, sus opiniones, quisiera leer algunas cuestiones que también acerca de economía he estado leyendo, ¿no? Entonces, mi planteamiento va más en 3 niveles: el modelo económico de la República Dominicana, la dolarización del Salvador y la economía en un contexto de conflicto en Ucrania. Trataré solamente de ser incisivo, pero que sean más o menos los tópicos a tratar. Para esto, para llegar hasta aquí, he leído varios manuscritos, he visto varias entrevistas y realmente da gusto ver cómo don César explica la economía para pequeños y grandes, es decir, para la gente sencilla y para especialistas. Realmente un maestro puede hacer eso. Respecto al modelo económico de la República Dominicana, quisiera decir que en este país, en Dominicana, según nuestro autor, ha habido 2 modelos económicos: el modelo agroexportador, ya desfasado, y el modelo importador, aún vigente. Se impone una pregunta: ¿es este el modelo económico ideal para el país caribeño? Formulado de otra manera, ¿el modelo importador es el mejor modelo posible en las actuales coyunturas dominicanas? Nuestro invitado no está de acuerdo, según lo que he leído, con este modelo, el modelo importador. En lugar de un modelo económico basado en las importaciones, Ascensión Villalona propone un modelo económico que teóricamente supera el modelo importador, a saber, el modelo económico productivo, que presupone la creación de estructuras productivas basadas en la producción de bienes y servicios. Esto sin perder de vista otras variables como las exportaciones y otras actividades comerciales. Aquí me surgen otras preguntas. ¿Por qué el modelo productivo y no el modelo importador? ¿Por qué no se sostiene el modelo importador en el caso de la isla caribeña dominicana? ¿Qué nos hace suponer que el modelo productivo es más favorable para el desarrollo económico de la República Dominicana? No puede haber, en mi opinión, o bueno, siempre en calidad de pregunta, no puede haber una sinergia o simbiosis de los 3 modelos enunciados: el agroexportador, el importador y el productivo. Segunda cuestión, la dolarización del Salvador. El Salvador, digamos, la dolarización, creo recordar que fue en 2002, la dolarización del Salvador fue en el año 2001. Este país evolucionó de la moneda local, el colón, al dólar. En el trasfondo de esta transición subyacen, pues, cuestiones que ya don César ha estudiado: las tasas de interés, la inflación, la producción, el empleo, entre otras cosas. Pero ¿eran estas las verdaderas razones de la dolarización, o había otras todavía más complejas? ¿Quiénes impusieron la dolarización y qué motivaciones tenían para hacerlo? ¿Qué se quería lograr con la dolarización de El Salvador? Y finalmente, la gran inquietud que me queda respecto a la economía dolarizada salvadoreña.
Me refiero a si sería posible iniciar el proceso inverso a la dolarización para volver a la antigua moneda salvadoreña, el colón. ¿Por qué los demás países del Istmo Centroamericano no evolucionaron hacia la dolarización? ¿Qué elementos económicos y políticos, si los hubo, hicieron de muro de contención? Y en tercer lugar, la cuestión económica en un contexto de conflicto en Ucrania. Según se desprende del análisis que hace usted como economista e invitado a nuestro programa, el conflicto ucraniano, más allá de una crisis política, pervigracia entrada de Ucrania en la OTAN, es ante todo un conflicto de intereses entre los Estados Unidos y otros países como China, India, Rusia y Rusia principalmente, que impulsan lo que ya el licenciado Alberto Pérez dijo antes, la ruta de la seda, cuyo impacto transformaría significativamente el panorama económico en el mundo asiático. Esta semana, supongo que en El Salvador apareció, y es una noticia internacional, el grupo o el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Se ha abierto incluso un nuevo espectro de otros países a este grupo económico que está pues creciendo enormemente. Oficialmente hemos visto otros países, creo que estaba Arabia Saudita, otros países del continente africano. Amén pues de otros países que están pidiendo el acceso aquí como a este grupo de los BRICS. Bien, esta lucha de intereses económicos constituye un pulso a los Estados Unidos que durante décadas ha mantenido la hegemonía del dólar como moneda de intercambio comercial mundial. En conclusión de esta pequeña intervención, no existe, a mi juicio, un modelo económico único aplicable a todos los países por igual, pues cada país tiene sus propios procesos y posibilidades. Esto lo digo en calidad de referencia pues a Dominicana y El Salvador. Aunque la economía tiene sus leyes, no es menos cierto que también debería tener, como lo era en el principio de las ciencias económicas, unos códigos éticos que contemplen la justicia social, el impacto de la mano del hombre en el medio ambiente, el calentamiento global, la propiedad privada, los desplazamientos humanos y migratorios hoy en día tan decisivos, entre otros factores. La economía, convenimos, está al servicio del ser humano y no al revés. La economía, en suma, debe estar orientada a la creación de mejores condiciones económicas que conduzcan a las personas, pueblos y países hacia una vida más plena. Bien, solamente hasta aquí. Luego ya tenemos unas preguntas. Doctora, tiene usted la palabra y luego ya seguimos el diálogo con el invitado, don César. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, don César, lo que corresponde ahora es si usted quiere aclarar algo de lo que se ha dicho o quiere elaborar un poquito más sobre, por ejemplo, el asunto de esas preguntas que formuló Fausto en su intervención, cuál será el mejor modelo, ¿no?, económico para estos países y el asunto de la incidencia hoy en día del Bitcoin en El Salvador, que eso ha sido más que una estrategia política para causar revuelo, creo yo, mundialmente con El Salvador, ¿no? Que sea conocido más en otros territorios o que tenga más vigencia en la agenda de otros contextos políticos internacionales, ya que yo pienso que el Bitcoin, yo soy ignorante hasta cierto punto en ese tema, pero mi apreciación del tema es que mucha gente, incluida yo, estamos muy renuentes a ese asunto porque es como que esta cuestión de moneda digital todavía es algo como que no se afinca en el pensamiento humano de las masas, vamos a decir. Entonces usted tiene la palabra, mire a ver si
tiene unos cuantos minutos para que pueda elaborar sobre cualquier cosa que usted quiera decir de la que hemos planteado aquí en cuanto a sus colaboraciones intelectuales. Primero, muchísimas gracias por sus valoraciones, sus comentarios, la síntesis que han hecho. Les agradezco muchísimo. En el caso del Bitcoin, lo que sucede es que el Bitcoin no es una moneda, es un activo digital. Hay diferencia entre lo que es una moneda y un activo. La moneda o el dinero en la economía tiene tres funciones. Si uno va a República Dominicana, que la moneda es el peso, en Estados Unidos es el dólar, tiene tres funciones. Aquí el Bitcoin no tiene ninguna de las tres. ¿Cuáles son? La primera es unidad de cuenta, los precios se fijan en dinero. Si usted va a comprar en Estados Unidos, los precios están en dólar. Si vas a Honduras, están en lempira. Si viene a El Salvador, todo está en dólar. No hay ningún precio en Bitcoin. Y no puede haberlo, porque si lo hubiera, como el dólar sigue existiendo aquí y es la unidad contable, habría que cambiar los precios en Bitcoin cada 10 segundos de toda la mercancía, porque cada 10 segundos cambia su valor con respecto al dólar. En un supermercado es imposible. Entonces no puede jugar la función de unidad de cuenta. Segundo, es medio de pago, porque con el dinero, con la moneda, se pagan salarios, se pagan pensiones, se pagan impuestos, se pagan los créditos, se paga todo. En El Salvador, todo está en dólar. El salario del presidente de la República está en dólar, de los ministros, de los diputados, de toda la población, del sector privado. No tiene función de medio de pago. Y finalmente, la última función es medio de atesoramiento, porque como el dinero expresa riqueza, se ahorra. Usted lo puede tener en un banco. Aquí no hay ahorro en Bitcoin. Entonces, se aprobó una ley, pero hay una realidad. No puede ser moneda de curso legal porque no la puede emitir una autoridad monetaria. Es un activo digital privado. Tener Bitcoin en este momento es tener $26,000. Es como tener un terreno. Yo no puedo ir a un supermercado en República Dominicana y pagar mercancía con vehículo o con computadora. Eso es un activo, me pertenece. Tampoco puedo pagar con Bitcoin. Entonces, la unidad monetaria dominicana es el peso. En El Salvador, el Bitcoin no es una moneda nacional. El Banco Central no puede emitirlo. Una cosa es que hubieran aprobado una moneda digital salvadoreña, digamos, el Bitcoin salvadoreño o el colón digital salvadoreño, que lo emite el Banco Central. Entonces, ¿cómo circula el Bitcoin aquí? Aquí no puede circular el peso dominicano. Aquí no puede circular el lempira hondureño. Aquí no puede circular monedas de otros países, salvo el dólar, porque estamos dolarizados. Se adoptó el dólar como moneda, pero el dólar se consigue con exportación, con remesa, con préstamos, con inversión extranjera. Si aquí se adopta el peso mexicano como moneda de curso legal, no tendría ningún sentido porque aquí no podemos conseguir peso mexicano. No vendemos nada en México, ni recibimos remesa de México, o el peso dominicano. Bien, entonces, eso no se aprobó para que fuera moneda. Esa no era la lógica. Yo creo que tenía una lógica más política, de relanzar la figura del presidente en el exterior. El Salvador se pone en el centro de la conversación mundial porque se adopta un activo digital como moneda. Y lo otro es que ahí puede haber, eso ya es algo más delicado, se puede estar utilizando para lavar dinero proveniente de fuentes ilícitas. De eso no hay prueba, pero eso se puede hacer. Entonces, aquí no está circulando. Aquí circulan 6,000 millones de pesos y hay 17 de dólares y hay 17,000 millones de dólares ahorrados. La base monetaria son 22,000 millones. Lo que hizo el presidente fue que le regaló el gobierno a la gente $30 en Bitcoin de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. La gente bajó la billetera digital, le pusieron ahí $30 en Bitcoin, compró y ya no lo he vuelto a ver jamás, como que le dieran una canasta de alimentos. Pero el negocio que lo aceptó lo mandó al Banco del Estado y el Banco del Estado le dio dólares, de manera que el Bitcoin no está en la economía. ¿Y esto qué? No tiene ninguna función de dinero. Ahora bien, yo sí creo que sería bueno pasar a las monedas digitales. Que ellos quisieran en República Dominicana, que en vez de que el peso, si yo viviera allá y me pagaran mi salario en pesos y andar con pesos en la cartera, me lo pagaran en una billetera digital. Pero el peso dominicano, no un activo digital privado, porque el Bitcoin se mueve en la esfera privada. Eso no es
moneda salvadoreña, ni es moneda dominicana, ni es moneda de ningún país del mundo. Entonces, tener Bitcoin es como entrar a un negocio de apuesta, donde usted apuesta. Si hoy amaneció a 29.000, gané, y si mañana bajó a 13.000, perdí. Por eso aquí los propios diputados dijeron, a mí no me paguen en Bitcoin, porque me dan $1.000 y en 10 minutos puedo tener 500, pero también puedo tener 1.500. También puedo tener. Entonces, el dinero no es para especular. Muy volátil. No es para especular. Además, para que circule hay que introducirlo, y para introducirlo hay que comprarlo. Y si se compra el Bitcoin aquí, entonces, ¿cómo se va a pagar las importaciones? Japón no le va a vender un vehículo japonés a un empresario salvadoreño para que le paguen Bitcoin, porque eso no es moneda japonesa, ni moneda mundial, ni salvadoreña, ni de Estados Unidos, ni nada. Es un negocio entre privados. Entonces, y la deuda externa, el Banco Mundial no va a aceptar que se pague en Bitcoin. Entonces, aquí no puede haber Bitcoin, aquí no va a haber Bitcoin. La economía salvadoreña no va. Lo que debe hacer aquí el gobierno, para mí, es volver al Colón y decidir si se lo da en efectivo al que lo quiere en efectivo o se lo da digital al que lo quiera digital. Yo lo preferiría digital, porque yo puedo andar con 1.000 colones en mi computadora o en mi celular, voy a un supermercado y pago con el celular. Hay que modernizarse, yo creo. Claro, hay gente que eso no le parece, pues entonces que también exista la moneda física. Pero de hecho, el 92% de las transacciones mundiales se están haciendo con monedas digitales, que son la tarjeta de crédito y de débito. Esas son, pero sí son monedas, porque una tarjeta de crédito tiene un respaldo del dinero en el banco y una tarjeta de débito tiene el respaldo de dinero en el banco. El Bitcoin no tiene ningún respaldo. Entonces, esta es mi apreciación sobre este asunto. La dolarización aquí se hizo para favorecer al grupo importador, porque cuando elimina la moneda nacional no puede haber devaluación, ya. Aquí no se puede devaluar el peso, el colón. En Honduras se puede devaluar el lempira. Y cuando una moneda se devalúa, afecta a los importadores. O sea, si el lempira en Honduras se pone a 100 por 1, entonces los que compran dólares, que son los importadores, ya no pueden dar 21 lempiras, creo que anda por 21 o por 20, sino que tendría que dar 100. Se le encarece el dólar. Ese grupo importador no le gusta eso, que se le encarezca la moneda extranjera, la divisa, que se le devalúe la moneda nacional. A lo que le gusta que se devalúe la moneda es a los exportadores, porque por cada dólar reciben más moneda nacional. Entonces aquí había un conflicto entre los importadores y los exportadores, y los importadores ganaron. Impusieron la dolarización en el gobierno de Francisco Flores, que inició en el año 2021, pero tiene sus implicaciones negativas. No tenemos política monetaria, no se puede crear circulante, el Banco Central no fija la tasa de interés, no emite moneda. Entonces la economía que menos crece de Centroamérica desde el año 2001 es la salvadoreña. La que recibe menos inversión extranjera desde el 2006 es la salvadoreña. Estamos estancados, solo tenemos política fiscal y no hay política monetaria. Costa Rica duplica el dinero que circula en Costa Rica cada 8 años. Entonces hay más crecimiento de la masa monetaria y se amplían los negocios. Aquí se duplica en 18 años, porque aquí el dinero que circula solo puede crecer si entran más dólares que lo que sale. Y entran por exportación, remesa, salen por pago de deuda. Entonces estamos trancados, tenemos inflación baja, pero la economía no crece y no genera inversión extranjera. La dolarización ha sido una traba. Yo le sugeriría al gobierno que la elimine. Ningún gobierno lo ha querido hacer. El FMLN de izquierda no lo hizo. Bukele que no está en la izquierda tampoco lo está haciendo. Entonces, eso ha quedado así. Bueno, y finalmente, con respecto al modelo, yo lo que creo es que una economía debe sustentarse más en la base productiva, porque el modelo es la actividad económica principal de un país, no es una doctrina. Por ejemplo, el neoliberalismo es una doctrina, es una corriente de pensamiento, como el marxismo, como el keynesianismo, son corrientes de pensamiento. En los neoliberales, como bien lo explicaba, ¿cómo se llama? No tengo el nombre del compañero. Fausto. Lo resumió muy bien. El neoliberalismo es sacar al Estado de la economía, que el Estado no fije precios, que no tenga empresas, debilitarlo. Es sacarlo. Hay otros economistas que consideran que debe ser fuerte, como Keynes, un Estado fuerte. Entonces, el neoliberalismo desmantela al Estado, privatiza un montón de empresas. El Estado se deshace de activos, no fija precios, es el reino del mercado y de la ganancia. Y eso concentra riqueza.
donde quiera concentra riqueza. Pero esa es una doctrina. El modelo es de qué vive la economía. Por ejemplo, Arabia Saudita, el corazón de la economía es el petróleo. República Dominicana era el azúcar. El Salvador era el café. Nicaragua era el café y la ganadería. Honduras el banano y el café. O sea, cada país tiene su sector principal. ¿De qué vivía República Dominicana? Principalmente del azúcar. Desde el siglo XIX hasta 1983, que el turismo sustituye el azúcar. De genera más divisa. Es bueno vivir que una economía se sostenga en su producción. Lo mejor es que sea diversificado, que no sea un producto, sino mucho, pero que se base en la producción. Pero vivir de remesa, vivir de importaciones, financiada por remesa, por inversión extranjera, por deuda, es muy peligroso, porque baja tu capacidad productiva. Imagínense que República Dominicana no reciba 12.000 millones de remesa, o la mitad. Se hunden las importaciones y se hunde la economía. Pero las remesas no responden al esfuerzo productivo dominicano. Refuercen al esfuerzo productivo de dominicanos y dominicanas en el exterior. El Salvador también, remesa por casi 8.000 millones. César, discúlpeme porque le tenemos una sorpresita aquí de sí. un minuto a usted. Así es Lo que, voy a cerrar ahí porque es un tema demasiado largo. Sí, sí, pero quería dar esa respuesta. Muchísimas gracias. Abre tu micrófono. Aquí tenemos a alguien que le quiere a usted saludar. Así es que déjeme ver. Tu cámara, Verónica, tu cámara. Claro. A ver, está tratando de conectarse su hermana del alma, su hermana biológica. Y ya la escuché. A ver, Verónica, no te vemos. Hola, ¿cómo están? Sí, ¿no puedes activar tu cámara? Sí. Te estamos escuchando, pero mira a ver la cámara, si la puedes activar. Bueno, te esperamos, ¿ok? De todas maneras se ve la foto. Se ve la foto. Mira, Verónica, si no puedes conectar con la cámara, dale tu mensaje a tu hermano. A ver, aprovecha. Yo los escucho a ustedes. Pues nada, Hola. pues bienvenida, querida mía. Quisiéramos verte así en vivo como estamos nosotros, pero no se puede porque tienes que activar la cámara. Si no lo puedes lograr, entonces... Ahí, ya. Claro. Ahora claro. sí. Sí. Mira a ver si baja un puedes... poco la compu para que Sí, suba baja la... un poco. Sí. Enseguida. Enseguida. Míralo para que se amplíe la imagen, por favor. Que debo contestar una llamada. Un momentito. Muy bien. Bueno, pues ya ve, esta es una sorpresita, César, que le teníamos aquí. Ella viene ahora en un minuto o dos para unirse a este diálogo y saludarle y verle y nada, y nosotros contentísimos de que lo haya hecho. Bueno, nosotros ahora vamos a hacerle un par de preguntas a usted antes de terminar el programa, que usted contestará, ¿verdad? Una síntesis de lo que nos vaya a decir a cada uno, porque ya hemos llegado prácticamente casi al final. Así es que empezamos con nuestras preguntas, el segmento de preguntas, y vamos a ver qué pregunta tiene Fausto o Alberto, cualquiera de los dos puede empezar, por favor. El licenciado Alberto, no sé si tiene alguna pregunta usted primero. Yo sigo siendo el preguntón del futuro, ¿no? Sigo preocupado con el futuro. Iba a preguntar sobre el Bitcoin, pero ya el profesor nos ha detallado unas cuantas cosas. Entonces, yo tengo curiosidad por saber cómo se ve en los próximos años el profesor César Augusto. ¿Qué proyectos tiene? ¿Va a publicar algo? Háblenos qué va a hacer de interesante. Muy bien. No sé si vamos contestando o al final. Sí, no, va contestando, por favor. Bueno, yo voy a continuar. Yo me veo dentro de 5 años siempre en el mundo académico en que me desenvuelvo. Voy a seguir trabajando en investigación, análisis. Voy a seguir viviendo en El Salvador, porque yo decidí ya vivir aquí, haciendo mi programa de radio, mi programa de televisión. A mí me invitan mucho a los medios. Constantemente estoy en entrevistas. Mañana voy a un programa de radio, de televisión.
voy a seguir viviendo aquí con mis nietos, con mi compañera, y creo que en el mismo sitio. Ahora yo tengo como propósito hacer algunos trabajos. Voy a hacer un trabajo de la historia de El Salvador para el Archivo General de la Nación de República Dominicana. Roberto Casaque dirige el archivo, ideó un buen proyecto que era publicar en República Dominicana un libro de historia de cada país de América. Ya sacaron uno de Ecuador, uno de México, de Cuba, y él me está pidiendo que yo haga el del Salvador. Claro, yo no tengo como profesión ser historiador, pero conozco la historia del país y más o menos sé cómo Roberto la quiere el trabajo, porque es un tema que yo lo he desarrollado aquí. Entonces es un trabajo que voy a hacer. También voy a publicar una investigación sobre el tema de las pensiones. Es un tema muy delicado. Vamos a trabajar fuertemente, posiblemente saque un libro sobre el sistema de pensiones de El Salvador. Eso se lleva tiempo. Me va a llevar un periodo bastante largo. Y estamos pensando en el equipo Maíz hacer algunos libros de educación popular sobre algunos temas que no hemos desarrollado, como la energía. Vamos a hacer un folleto de educación popular sobre el tema energético y posiblemente un libro sobre China, de educación popular, para el conocimiento de gente del pueblo, digamos, gente de movimientos sociales, etc. Cuando decimos educación popular es con un lenguaje muy entendible, una bonita diagramación, y el equipo Maíz le hace dibujos, que es la institución con la que yo colaboro de educación popular en El Salvador, que tiene más de 100 libros. Ellos desarrollan escuelas de educación popular. Enseñan temas con muñecos, con obras de teatro, con sociodramas. Es una belleza cómo pueden explicar, por ejemplo, el calentamiento global con un sociodrama y que la gente sepa en términos técnicos de qué se trata. O con un cuento explicar un tema complicado, político o económico. Entonces, yo trabajo para ellos con muchas publicaciones de educación popular y voy a hacer esos trabajos. Y claro, habrá más cosas, pero esos son como los proyectos que tengo, ya no solo en mente, sino que son parte de acuerdos que tenemos. Me alegro mucho que siga productivo en esta área tan importante y tan suya al mismo tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, vamos entonces a dejar que Verónica ahora sí, ya que se ha conectado, por favor, salude. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy Un placer estar con ustedes, un gran honor participar en este encuentro y darle la bienvenida a mi hermano César Augusto Ascensión y felicitarlo por todo ese trabajo que hace permanentemente en bien de las sociedades del mundo, porque su discurso es universal, porque los problemas son de todo el mundo. Cada problema que tiene que ver con medio ambiente, educación, economía, seguridad social, tiene que ver con todos. Entonces, sus trabajos son muy bien recibidos, apreciados, y debo felicitarlo por eso, porque no para de trabajar, no para de producir y de dejar legado a los países y principalmente a las personas con menos conocimientos a veces, con menos oportunidades de conocer temas importantes. Mis felicitaciones y gracias, Teonilda, por invitar a mi hermano, que es economista, historiador, pero ante todo un humanista. Así es, eso es así. Gracias a ti por también facilitarme, ¿no?, la línea de llegar a él. Estamos muy contentos esta tarde, ha sido una tarde maravillosa. Este programa, nosotros lo que hacemos es eso, precisamente, traer personas aquí que son emigrantes, que son destacados ya sea en la vertiente literaria, pedagógica, artística. Hoy tenemos a un economista y a una persona que enriquece, porque ese es el punto que hacemos en este programa, mostrar cómo
los emigrantes enriquecen otras culturas porque ponen su intelecto al servicio de este país que le abre las puertas o donde ellos han querido ir o lo han recibido como lo han recibido a él. Y de eso se trata. Pues nada, vamos entonces a continuar con la próxima pregunta. Fausto, haga tú y yo después cierro con la mía. Gracias, doctora. En sus escritos, don César, al menos en lo que he leído, no se menciona el aporte de los emigrantes a la economía local. Algo ha dicho usted de las remesas, pero lo siento un poquito como que la valoración al trabajo, al aporte de los emigrantes, ¿no? Vistos desde aquí, ¿no? Los que están allá trabajando duro. Yo sé que el desarrollo de un país no puede depender necesariamente ni únicamente de las importaciones o de las remesas, pero me gustaría, sobre todo, su valoración respecto a la contribución de los ciudadanos dominicanos y salvadoreños radicados en el exterior a la economía local, la valoración pues de ese esfuerzo que hacen ellos también para contribuir al desarrollo local, aunque sé que no es únicamente el factor de una economía para el desarrollo definitivo, pero usted dirá. Muy bien, nosotros tenemos un trabajo, un folleto de educación popular que se llama Emigración y Remesas. Ya tiene, hay que actualizarlo porque ya tiene unos 15 años. Y analizamos El Salvador, la población emigrante y el envío de remesas y los impactos que tiene. Es un trabajo muy importante, un aporte muy importante. En Estados Unidos, dando el dato del Salvador, viven alrededor de 2.800.000 salvadoreños y salvadoreñas. Hay otra parte que está en Canadá. Están en todos los países, pero ahí se centra, Estados Unidos y Canadá. Y las remesas familiares andan por los 7.000 millones. El año pasado, por primera vez en la historia de El Salvador, las remesas superaron las exportaciones. Todavía en República Dominicana no ha llegado ahí. Las exportaciones son un poco más grandes que las remesas. Eso es una cantidad de dinero enorme y es un esfuerzo productivo que hacen en Estados Unidos y un esfuerzo para ayudar a sus familiares y amistades en el país. Sin esos 7.500 millones de dólares, la economía salvadoreña tuviera una crisis enorme, porque no podría estar importando materia prima, maquinaria que importa, porque no produce, no somos productores de tractores, de vehículos, de petróleo, de los derivados, etcétera. Y la remesa, aunque la reciben las personas, cuando la gente compra, circulan por la economía, terminan en el comercio, van al banco y el banco se lo prestan a los importadores, o sea, financian importación. Entonces son vitales para el funcionamiento económico de países como El Salvador, Guatemala, México, República Dominicana, Ecuador. Hay otros que no tienen tanta dependencia de remesa, pero estos sí la tienen. Costa Rica no tiene tanta, por ejemplo. Honduras tiene una alta dependencia, Guatemala. Entonces el aporte es enorme. Y lo primero es el familiar que la recibe puede consumir. Aquí no tenemos más pobreza por la remesa, porque hay familias que reciben $150, 200 y garantizan los alimentos. Entonces contribuyen a reducir la pobreza, a que las familias compren bienes y servicios esenciales. Segundo, activan el mercado interno. Las microempresas venden más. Una persona con remesa compra en una tienda, compra en el mercado, puede comprar en un supermercado también, pero la mayoría de la gente no va a la gran empresa, porque la remesa lo reciben los estratos de más bajos ingresos. Entonces activan las economías locales. En los cantones, en los municipios, muchas tienditas vendiendo a gente que tiene remesa. Pero también mueven la economía, por lo que decía, de que finalmente termina financiando importaciones y ayudan a los gobiernos. Porque cuando yo con $100, si a mí me mandaran $100, compro, pago impuestos. De esos $100, cuando yo compro, pago IVA, entre otros impuestos. O sea que el gobierno también recauda. Entonces es un factor de funcionamiento económico fundamental. El problema de eso está en que no son parte del esfuerzo productivo nacional. Si en Estados Unidos hay un problema económico serio y disminuye la población emigrante allá,
tiene que venir para acá o disminuye la que se va y las remesas disminuyen, puede haber un problema económico muy serio en los países que tienen muchas remesas. Entonces, las remesas son buenas, pero debemos vivir más de nuestro esfuerzo productivo. Esa sería mi reflexión. Quiero decir también que la mano de obra nuestra en el exterior produce mucho. Yo acompañé a la Universidad de Los Ángeles en un estudio que hizo un economista de apellido Hinojosa, que me contrató como asesor. Nos contrató a 5 de aquí de El Salvador. Yo aparezco ahí en su trabajo. Y él calculó que en el año 2015, el trabajo salió en el 16, los salvadoreños y las salvadoreñas en Estados Unidos generaban un producto de 75.000 millones de dólares, cuando el Producto Interno Bruto del Salvador eran 25.000. Y de esos 75.000 millones que producen allá, el Estado de Estados Unidos captaba 15.000. El resto eran los salarios de ellos y las ganancias de las empresas, como se distribuye el ingreso. Es decir, que la mano de obra salvadoreña en Estados Unidos le aporta al Estado 15.000 millones de dólares como mano de obra que produce. Eso es muy importante. Había una demanda de los salvadoreños de que Estados Unidos, el gobierno, donara el 10% de ese dinero a El Salvador, 1.500 millones de dólares. Aquí es una cifra muy alta. Es decir, que los inmigrantes contribuyen al país donde viven y contribuyen con el país donde nacieron cuando envían los recursos. Es una mano de obra tremenda. Y aunque hay gente que está metida en malas cosas, no es la mayoría. No es la mayoría. La mayoría es gente trabajadora. Esa es nuestra apreciación. Bueno, Gracias qué por tu bueno. valoración, me parece estupendo. Así es, estupendo. Sí, de hecho, las remesas generan una movilidad extraordinaria en cuanto a la economía de todos los países que se envían y se reciben. Yo tengo una pregunta para usted también, y es, dígame algo, ¿qué extraña o qué pone nostálgico a César Augusto cuando piensa en la República Dominicana desde El Salvador? Bueno, Si él no responde, yo puedo responder por él. ajá. Vamos a escucharlo a él primero y luego si él nos hace trampa, tú vas Claro, a así mismo. Estoy yo aquí para Claro. colaborar. Bueno, a mí me hace falta mi familia, Verónica, mi familia en general. Yo quiero mucho a mis hermanas, a todas por igual. A Guillermina, que es la mayor, casi me crió. Verónica también, que siempre ha sido tan atenta cuando uno llega allá. Gladys, la quiero muchísimo. Y Mona Lisa, que era la que era más cercana a mi edad, con la que jugué de niño. Lamentablemente falleció. Y mi hermano Guillito, mi hermano Andrés. Con Guillito, bueno, me crié. Me lleva 1 año y medio. Yo soy el último de 7. Entonces el núcleo familiar es muy importante. Y tengo unos sobrinos también maravillosos, que me encantan, incluso en Estados Unidos. Yo tengo mucho contacto con Alexis, sobre todo, también con Chuchu, los hijos de Verónica, pero más con Alexis. Entonces la familia es un elemento, siempre está presente. A veces me sueño, incluso con mi mamá y mi papá. Las amistades, tengo amistades enormes allá que me hacen falta. Y me hace falta mucho el ambiente político dominicano, el ambiente político, porque yo he sido una persona que me he desenvuelto en ese mundo. Y también la belleza del país. O sea, ir a República Dominicana y ir a un colmado a tomarse una cerveza, o ir a la casa de Gladys o a la casa de Verónica a oír bolero y beber cerveza, es algo que no tiene nombre. Precio. También oír a Serrat y todo eso, pero yo me crié en el bolero. O sea, el bolero de moda en los 50, 60, yo nací en el 59, la década del 60 es Agustín Lara, Roberto Ledesma, Roberto Llanet, Marco Antonio Muñiz. Después ya uno descubrió otras cosas. El bolero me lo impuso la familia, el ambiente dominicano. A Serrat yo lo descubrí. Como dijo Pedro Mir una vez, que a él el Quijote se lo impuso el idioma, pero a José Martí él lo descubrió. Entonces, ya cantautores como Silvio Serrat son más
no era tanto el ambiente, digamos, familiar de niñez. Evolucionar. También nos gusta mucho eso con los amigos. Yo tengo una amistad donde me paso horas oyendo a Serrat, que es mi artista favorito, no el único. Pero bien, pero también quiero decir que yo en realidad no me siento desarraigado. Yo me siento como que vivo en un solo país con dos ciudades separadas. No sé, yo me imagino que un dominicano, una dominicana que vive en Boston, digamos, el hijo de Verónica, y tiene un hermano en Los Ángeles, no se ven tan frecuentemente, porque esa es una distancia terriblemente difícil. Imagino que tienen que ir en avión o a pasarse varios días. Y puede ser que se vean cada 6 meses o cada 8 meses, porque viven muy separados, pero viven en el mismo país, en dos ciudades diferentes. Así me siento yo con El Salvador y República Dominicana. Yo estoy aquí y mañana estoy en Santo Domingo. Cuando estoy allá me hace falta El Salvador y cuando estoy en El Salvador me hace falta Santo Domingo. Pero yo me siento como que estoy en un solo país. Incluso eso que narré de allá lo hago aquí. Tengo amistades con las que hacemos lo mismo, bolero y todo este tipo de música, con su cerveza fría. Siempre hay que tomarse su cerveza. Ya sabemos, Fausto, ya sabemos dónde vamos a ir para que nos brinden allá en El Salvador. Ahora, Sí. lo que nos Eso me gusta. interesa más incluso que las playas, porque las playas hay allá y aquí. Es el ambiente, las personas, el ambiente de la música, de la conversación y de la música. Y del aspecto culinario, ¿qué extraña? Bueno, De su plato favorito, su alimento favorito, ¿qué de ese mundo culinario de la República Dominicana sí. añora de vez en cuando? Que dice, ay, hoy yo quisiera esto. Bueno, el mangú aquí no es fácil hacerlo, porque aquí es muy difícil encontrar plátano verde. Hay plátano verde, pero generalmente ya está madurándose, porque la cultura es de plátano maduro. Se come muchísimo plátano, pero maduro. El mangucito cae bien. Y el sancocho. Y el sancocho. A veces lo hacemos. Yo aprendí a hacerlo porque me dio la receta mi hermana Gladys y lo hice una vez para 13 personas, con la ayuda de mi compañera y de una prima. Wow. Y creo que más o menos me desenvuelvo haciendo el sancocho. Pues ahora un momentito. Y me hace mucha falta la habichuela con dulce. Eso sí no existe aquí. Verónica va a decirnos ahora qué se le ha quedado a él, que tú sabes que debe estar extrañando, que te dice a veces cuando conversan. Ay, dime. Bueno, él cuando llega aquí tiene 1 millón de amigos esperándolo. Ese es el único problema, que él llega con una agenda que uno tiene que andar detrás de él para saber en qué momento que nos vamos a reunir, porque tiene el grupo de los amigos de colegio, de la secundaria, de la intermedia y la secundaria, que están ahí precisamente esperándolo. Un grupo para asuntos políticos y otro grupo para asuntos de la economía y otro para los tragos, las cervezas y los boleros. La bohemia. Entonces, la familia, que somos una familia amplia, tenemos que estar detrás de él para ver en qué momento es que vamos a sentarnos a esa buena conversación, porque las conversaciones con Augusto son conversaciones que uno se va como nos imaginamos cuando era la época de Pedro Mir en Ciudad Nueva con sus amigos, que eran momentos inolvidables, largos, donde nadie tenía prisa. Cuando Augusto viene no hay prisa, la prisa la guardamos y entonces nos dedicamos a pasarlo bien, a la buena conversación y al intercambio de recuerdos. Qué maravilla oír eso, el amor fraterno, el amor de hermano, hermana, la admiración mutua que se nota que tienen, esa camaradería, no solamente entre ustedes, sino lo han expresado en la familia entera, pero es muy obvio que entre ustedes dos hay una química muy, muy fuerte. Gracias una vez más por formar parte de esta polifonía que es tuya, Verónica. Igual a usted, César, estamos complacidos de tenerlo. Quisiera decir que hay varias personas que han mandado comentarios, que están en línea. La señora Rosa Lidia Jerez, un abrazo, un saludo para ella. Para la doctora Cintia Molina, que anda desde la República Dominicana, está viéndonos y les ha mandado saludos a todos.
lo di antes de empezar el programa, Cintia, a los polifónicos y a nuestro invitado. Así es que la doctora Asia Madera está en línea, Miguelina Madera de Pimentel, Joel Almonte, Ana Madera, Elba Madera, en fin, un montón de gente que ha estado mirando el programa y que han estado disfrutando como nosotros de esta polifonía. No me queda más que reiterar lo que decimos. Fíjense ustedes la excelencia de un emigrante, la excelencia de una persona que nutre y enriquece toda Centroamérica y sobre todo esa otra segunda patria que tiene, que es El Salvador, a un país que yo también quiero muchísimo, que he ido un par de veces y que me han recibido con los brazos abiertos cuando fui a este primer festival de poesía internacional en El Salvador, y que conozco y me gusta y que lo llevo en mi corazón. Y igualmente cómo lleva él la bandera de su patria, de la República Dominicana, por lo alto, y cómo contribuye universalmente con sus conocimientos, con su sapiencia. Y sobre todo, yo me quedo, por lo que me toca, con ese César Augusto, que es literato, que disfruta el análisis de las obras y la lectura, que le encanta la buena música, la música de protesta. Todos esos que menciona usted son los míos, lo que yo escucho a diario. Así es que, señoras y señores, hemos llegado al final. Don César, ¿puede usted ahora decir un par de palabras para despedirse del equipo y del público, si lo desea? Y así vamos cerrando. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por esta reunión tan bonita. Les agradezco mucho realmente, y por sus comentarios. Finalmente, hay un trabajo que yo pienso hacer. No sé si lo termine de hacer y no sé si lo haga en 5 años o no lo haga nunca, pero lo tengo en mente desde hace mucho tiempo, que es agarrar la obra de Serrat y sacar todos sus versos más importantes, sus imágenes, y hacerle algunos comentarios. Yo creo que me saldría un libro de 1000 páginas. Por eso no sé si lo haga, por la enorme cantidad de figuras literarias. Ojalá que pueda hacer ese tipo de trabajo, y publicar un libro analizando la poesía de ese extraordinario cantautor, que para mí es uno de los más grandes poetas también de la literatura española y mundial. No es solo cantante, no es solo músico, es un poeta. Y tenemos un Serrat en Dominicana, que es Juan Luis Guerra, pero con una obra no tan extensa, pero también tenemos nuestro Juan Luis Guerra, que tiene una obra cargada de imágenes. Bien, no sé si lo vea para los próximos 5 años por la pregunta inicial, pero lo tengo en mente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Verónica. Eso serían 4 tomos de 250 páginas cada libro. Sí, yo lo he pensado más o menos así. Agarramos Mediterráneo, no tenemos que copiar el poema, sino sacar los versos más hermosos y hacer un comentario y ubicarlo en su figura literaria. ¿Qué figura literaria es esa? Cuando Serrat dice: empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Ahí tiene una literación, y explicar por qué. Cuando dice: a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos. Eso es una cosa infinita. Hay un poema de Serrat que se llama De parto, donde dice: como un cascabel, refiriéndose a la muchacha embarazada, si la viese usted cantándose canciones de cuna, como un cascabel que acunase un clavel en un rayo de luna. La muchacha es un cascabel, está cantando, que acuna un clavel en un rayo de luna. ¿Cómo se puede decir? Yo tengo una amiga salvadoreña que me dijo una vez: todas las palabras que utiliza Serrat yo las conozco, pero no las puedo juntar como la junta él, porque no soy poeta. Bueno. Es una mina, es una maravilla. Es una maravilla. Así es. Pues muchísimas gracias, don César. Fausto, Alberto, despídanse, por favor, de la audiencia.
Un gusto muy grande. Una vez más, ha sido delicioso tener la compañía de todos ustedes. Y ahora mismo desde España, pues les mando un abrazo muy fuerte a través del mar para todos ustedes. Besitos. Bueno, yo sigo expresando mi admiración por la capacidad intelectual y el magisterio que desempeña, ¿no? en sus funciones de economista y de intérprete de la realidad económica de nuestros países. Realmente un valor, un activo humano, intelectual dominicano en El Salvador. Un gusto, don César, cuando venga por San Pedro Sula, ya sabe. Verónica, ¿y tú? Sí, felicitaciones, Nilda, por este maravilloso encuentro. Al amigo español que nos acompaña en el grupo, que le vaya diciendo a Serrat que vendrá un homenaje a él, para que le susurre en el oído que por ahí suenan campanas de homenaje, de reconocimiento. Augusto, trata de que eso no llegue a 5 años, trata de que eso en 2 años Serrat pueda tener por lo menos 1 o 2 tomos de ese reconocimiento, que lo va a agradecer muchísimo y tenemos la vía de hacérselo llegar. Gracias, tía Nilda, ha sido un encuentro maravilloso y sabemos que como va a quedar grabado lo podemos ahora compartir con todos los amigos y amigas. De eso se trata. Gracias, gracias. Sí, señor. Señoras y señores, ya ven ustedes, aquí hemos tenido una polifonía como siempre, única, magnífica, llena de energía buena, y hemos tenido un debate de diferentes temas maravilloso, enriquecedor. Así que tendremos nuestra próxima cita el día 30 de septiembre, domingo 30. Apúntenlo en sus agendas, en su calendario, para que no fallen. Así es que nuevamente, don César, gracias a todos. Y nada, este espacio sigue siendo para ustedes siempre. Así que, chao, disfruten Bye. lo que queda de la tarde de este domingo. Se le quiere mucho. Bye, Fausto. Gracias. Uy, Bye, Gracias, Alberto. Bye, Verónica. Chao, César. muchas gracias. Vamos a oír un bolerito con una cervecita. Gracias.